Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva entrega de Geometría Sagrada y Arquitectura. Estamos trabajando con la obra de Hugh Newman, Air Grids, y en este espacio vamos a dar una mirada sobre las ley lines o las líneas ley, específicamente la línea de San Miguel en el Reino Unido, en el sur del Reino Unido. Vamos a dar una mirada muy breve sobre el tema. En realidad es un campo de estudio muy profundo sobre el cual hay muchísima documentación y muchos profesionales de la arqueología han dedicado mucho tiempo a investigaciones en esta área y específicamente sobre el tema de las líneas ley. Entonces daremos un paneo sobre estos temas con el fin de ir, digamos, enriqueciendo nuestro estudio sobre redes planetarias que interconectan lugares sagrados. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, aquí mirando un poco en donde estábamos ayer, los elementos que vamos a mirar, que vamos a tocar, los que quieran recordar un poco, el video anterior habla un poquito más a fondo de esto, ¿no? Estábamos aquí en el tema de las líneas ley, ¿sí? Estamos concentrándonos en el sur del Reino Unido, en donde hay una muy famosa línea ley identificada que han estudiado muchos autores. El primero que identifica esta línea ley, como les comentaba ayer, es Alfred Watkins a principios del siglo XX. Aquí miramos un poco más en detalle, aquí es donde nos vamos a centrar en esta ocasión, vamos a dar una mirada, digamos, muy breve sobre cada uno de estos lugares, tratando de caracterizar, digamos, ese alineamiento de San Miguel, y bueno, vamos de una a eso. Llegamos un poco, tuvimos que pasar más bien por la obra de Watkins para ver de qué iba su aproximación. Y bueno, lo que se entiende es que él es una persona que le gusta principalmente la fotografía, la fotografía de paisajes, de territorios, y bueno, se empieza, digamos, a concentrar sus esfuerzos en la identificación de estos paisajes que están a lo largo de estos caminos antiguos, unos antiguos caminos que encuentra él en el Reino Unido y empieza a recorrerlos sencillamente y a identificar que hay unos alineamientos, ¿no? Al parecer algunos de ellos son muy antiguos, incluso pues de finales del Neolítico, de las primeras civilizaciones que llegaron a Europa, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos por ahí. También, bueno, nos aproximamos a esta obra de otro autor, de Danny Sullivan, eh, en la que él plantea ya sí una serie de elementos muy claros. Este sí es un investigador mucho más contemporáneo, no es el último, pero es un mucho más contemporáneo y me parece que recoge una serie de elementos muy interesantes que vale la pena rescatar y con él vamos a ir guiándonos un poco. Entonces, él habla, digamos, de las razones de la aparición o de la justificación que tienen las líneas ley, su razón de ser, su porqué, y estos son algunos de los aspectos. Habla de las líneas de posibles caminos prehistóricos, bueno, que eso sí, digamos, lo han reafirmado muchos autores. El alineamiento de catedrales cristianas en ese mismo orden de ideas. Miren que va a haber un concatenamiento de una serie de elementos que se confluyen en este estudio. eh, las rutas de funerales cristianos, ¿sí? Entonces hay una asociación entre la religiosidad, la creencia, la muerte y una serie de narraciones que hay también sobre una presencia de fuerzas sobrenaturales asociadas a las, digamos, a las culturas humanas o a la presencia de los humanos en esos territorios y de los muertos humanos, ¿sí? Bueno, esos ya son escenarios un poco más complejos que no vamos a entrar digamos, a debatir ahora, solamente los vamos a dejar puestos sobre la mesa como una de las posibilidades, una de las razones por las cuales estos lugares pueden presentar unas fuerzas especiales diferentes, divergentes, ¿sí? Que plantean, digamos, unos escenarios diferentes de relación entre el territorio y la sociedad. Listo.
Los lugares que son relativos a San Miguel, a San Jorge, que fueron, bueno, santos muy venerados durante esos tiempos. Me refiero, bueno, ahorita miramos un poquito de historia. Algunos de ellos relacionados con flujos energéticos en puntos específicos del territorio. Bueno, esto hasta ahora sigue siendo un poco especulativo, no he podido, digamos, llegar hasta un punto en donde alguien tenga algunos experimentos sobre estos temas, aunque pues, digamos, no en este caso específico de la línea ley de San Miguel, pero esos ejercicios se hacen convencionalmente y se pueden probar científicamente también, ¿sí? Solo que en este caso pues no he dado con un autor que lo maneje de esa manera, tienen otros enfoques. Bueno, vamos con el primer lugar que vamos a ir observando. Este es el Monte San Miguel, es en la costa sur occidental del Reino Unido. Es un lugar con unos hermosos edificios históricos. Este es el tipo de arquitectura que encontramos en muchos lugares del recorrido de la línea ley de San Miguel. Son edificaciones, digamos, de estilo románico principalmente, sí, que surgen, digamos, en periodos posteriores a la salida del Imperio Romano de esta zona del Reino Unido, ¿sí? Es el primer lugar. Hay mucha arquitectura con estas características. Hay otros que son lugares arqueológicos, hay otros que son sencillamente lugares bellos o representativos que se resaltan, digamos, por su forma. Eso es más o menos, ¿sí? Vamos a ir con el siguiente lugar. Pero primero vamos a mirar un poquito de historia. Entonces, antes de seguir avanzando, miremos brevemente. Originalmente esta es, digamos, la ocupación de digamos, de las tribus, porque son organizaciones tribales celtas, ¿sí? Catubelauni era, digamos, la cultura, digamos, con más potencia dentro de esta zona de la isla británica en ese tiempo. Todas estas eran comunidades celtas, en general, pues, digamos, eran reinos con cierta definición de territorios. Aquí podemos ver cuando ya llega la invasión del Imperio Romano, en el año 84 al 43, perdón, del 43 al 84 después de Cristo, ¿sí? Las primeras invasiones obviamente pues pasan desde la península ibérica, desde el continente europeo hacia esta parte norte donde está pues ya la isla británica, empiezan las primeras invasiones y se van desplegando hacia el norte. Ellos pues van produciendo un fenómeno de transculturación, ¿sí? O sea, eso es una cosa muy clave. Las culturas originales celtas pues perdieron su territorio en muy buena medida, hicieron algunas alianzas, bueno, hicieron una resistencia enorme, sobre todo en el norte, hasta digamos que le impidieron el paso hacia Escocia, digamos, de todas las fuerzas romanas que estaban tratando de conquistar esas partes del norte. Allá hubo mucha resistencia hasta cuando ya, pues, digamos, vino la caída del imperio y ellos se retiraron. ¿Qué lo podemos ver aquí? Aquí se ve, pues, digamos, ya la salida. Esto sucede más o menos en el 383 al 410 después de Cristo. Las formas como se defendieron, digamos, las organizaciones digamos, propias del territorio, ¿sí? Las fuerzas, si se quiere, tribales y de reinos que aún se conservaban dentro de lo que era la antigua Britania, fueron enfrentando el gobierno que habían impuesto los romanos, los romano-britanos, porque ya pues digamos son 400 años, ya hay un fenómeno de transculturación, una integración, una incorporación de toda esa cultura que después se manifiesta en la arquitectura románica que estamos viendo, que instalan en esos lugares estratégicos que originalmente habían sido, digamos, usados como caminos también, si se quiere, y como puntos de referencia, que fueron los que dieron origen a esas líneas ley también, digamos, en la parte original. Son unas líneas que fueron progresivamente reutilizadas por diferentes culturas que fueron pasando a través del tiempo. Aquí en esta última de la derecha podemos ver ya pues lo que resultó finalmente, cómo se formó, bueno, algunos grupos ya más grandes, ¿cierto? Inglaterra, Escocia, Irlanda, el Wales o Gales, y ya pues hacia 1700, final de 1700, se convierte en el Reino Unido, ¿sí? Bueno,
eso a grandes rasgos. Ahora volvamos a las líneas ley. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un recorrido muy breve por los principales lugares de la línea ley y haremos unas reflexiones finales como para cerrar. Este es el Monte San Michel, una edificación probablemente del periodo románico del Reino Unido. Sí, eso es más o menos el 1000 después de Cristo. Que llegamos a un lugar, a Resuga Castle, pues es más que todo un espacio geográfico representativo, un montículo. The Husbandman Called Holy Wheel es un lugar donde extraían agua, también representativo, histórico, es un lugar geográfico. Una edificación antigua en una población cercana al eje de la línea ley. The Reston Castle es un edificio muy interesante, al parecer de los primeros que se construyeron sobre la línea ley, probablemente del periodo en el que entró el Imperio Romano sobre esta parte del Reino Unido, o sea, entre el 80 después de Cristo al 400 después de Cristo, que es el periodo en que habitan los romanos en esta parte británica. Este es un lugar arqueológico muy famoso de Hustlers, un lugar donde hay una serie de rocas, unos círculos de rocas, al parecer relativos a las culturas celtas, ¿sí? Son una serie de círculos alineados. La iglesia de San Michel en Brentor, también sobre un montículo. Miren, noten esas características que se van repitiendo, son una serie de montículos donde en las cimas se ubican una serie de edificaciones. Esta edificación pues puede ser también del periodo románico o también del periodo, digamos, durante el imperio romano británico, ¿no? Cadbury Castle es más que todo una formación geográfica. En esto pues no logré identificar que hubiera una construcción allí, es posible que antes lo hubiera. Una población intermedia, ahí aparece digamos el nombre dentro de los mapas, ya la referenciaremos más adelante si es del caso. ¿Sí? Borumop, una edificación también muy bella, muy antigua. Mira que es un alineamiento que comprende varios elementos. Este tipo de edificaciones, digamos, de arquitectura románica o de arquitectura que puede ser, digamos, del periodo de conquista o del periodo posterior a cuando abandonan los romanos. En Glastonbury, pues bueno, hay muchos lugares importantes que tienen referencia. Está muy cerca la ciudad en realidad del eje, como lo pueden notar. ¿Sí? Y ahí hay una serie de lugares muy representativos. Oliver Castle es una formación geográfica también, al parecer pudo haber, no sé, no llegué a esas profundidades de identificar si hubo o no una construcción sobre ese lugar. Es un lugar representativo dentro de la línea ley, ¿sí? Según lo plantea pues Watkins y los demás investigadores. Avebury, que es uno de los lugares más históricos, arqueológicos también más interesantes, en donde conviven una serie de periodos históricos consecutivos en un mismo espacio geográfico. Ahí podemos ver una serie de monolitos alineados, conformando círculos, pues como pudieron notar desde la vista aérea, se nota que Avebury, pues por ejemplo, está conformada en un círculo. De Oakburn St. George, bueno, es una edificación también de estilo románico, al parecer una abadía, un sitio histórico de estos periodos, digamos, previos a la liberación, digamos, del imperio romano. Otro lugar interesante, Hampstead Norris, más que todo lugares, algunos son lugares geográficos, ¿sí? Bueno, es Snow Castle, una formación geográfica, mírenla, es una meseta que está dentro del alineamiento, ¿sí? Como pueden ver, algunos son lugares geográficos, otros son edificaciones, otros son lugares arqueológicos, y eso es como clave. Recuerden que asociado a los temas religiosos, pues siempre está las celebraciones de la vida, pero también las celebraciones de la muerte, ¿sí?
bueno, una serie de ciudades intermedias que terminaron desarrollándose y están dentro del alineamiento, ¿sí? Y creo que este es el último lugar que reportan dentro del gráfico, porque también es importante hacer notar que hay una serie de propuestas de líneas ley a través de la historia, digamos, de la investigación de los lugares. Han identificado varios patrones. Estamos trabajando con el de Watkins en la medida de lo posible. Esta es la última iglesia que ya está en la costa este de esa parte sur del Reino Unido. Esos son a grandes rasgos los lugares, más o menos, una identificación, una caracterización. Las conclusiones, digamos, las voy a dar en la siguiente diapositiva, ¿no? Bueno, unas breves conclusiones sobre este tema de las líneas ley, pues es un tema muy profundo, muy amplio, sobre el que hay una enorme cantidad de bibliografía, muchos autores lo han abordado desde diferentes perspectivas. Yo creo que nos vamos a quedar con esta serie de elementos por ahora, ¿sí? En algún otro momento probablemente lo retomaremos, ¿sí? Ya veremos qué necesidad tendremos, ¿cierto? De pronto mirando un poco la relación que tiene con Stonehenge, que es digamos, uno de los lugares iconográficos a nivel mundial, como, digamos, un lugar arqueológico, histórico, ¿sí? De alineamiento de megalitos. Y bueno, veremos un poco sobre eso, profundizaremos sobre ese caso particular. Y bueno, encontraremos la manera de relacionarlo un poco con estas líneas ley, a ver de qué va. A grandes rasgos, pues no es una linealidad estricta en su totalidad, hay alineamientos, pero algunos lugares están en el área de influencia de la línea solamente, ¿cierto? Son lugares geográficos algunos, edificaciones históricas romanas, otras románicas, ¿cierto? En diferentes periodos, lugares arqueológicos también. Son una serie de lugares icónicos que pueden servir de referencia o que pudieron servir de referencia en su momento para largos recorridos de todas las sociedades que ocuparon estos territorios. Entonces, bueno, por ahora hasta acá llegaremos con este proceso de indagación. Volveremos a retomar la línea general de Hugh Newman para ver cómo vamos ampliando nuestro conocimiento sobre este tema de las redes planetarias. Bueno, ya saben, si les gusta este contenido, por favor suscríbanse a nuestro canal, denle like al contenido en caso de que les guste y comenten, por favor, compártanos sus impresiones, de sus opiniones nos nutrimos para poder continuar construyendo estos contenidos. Bueno, muy agradecido y hasta una próxima oportunidad, que estén muy bien.